cuidar de ti, suegra. La sonrisa de Ana Lucía, la primera vez que me dijo, voy a cuidar de ti, suegra, tenía el brillo de las mañanas de domingo. Sostenía una taza de té humeante entre sus manos, y el calor parecía viajar desde la porcelana hasta sus palabras. Yo, sentada en el sillón que Manuel había tapizado con sus propias manos, sentí un alivio tan profundo que casi se me saltan las lágrimas. Hacía 5 años que el silencio era el único habitante de esta casa. Un compañero frío que se sentaba a la mesa conmigo y me arropaba por las noches. La promesa de compañía, de calor humano, sonaba como la respuesta a una oración que ni siquiera me había atrevido a susurrar. Acepté con una gratitud ciega, sin saber que algunas sonrisas son como las flores de plástico, bonitas de lejos pero sin vida y sin aroma cuando te acercas. Me llamo Graciela Montoya, tengo 72 años y esta casa de piedra en un rincón brumoso de Asturias es el último bastión de mi vida. Cada viga del techo, cada baldosa del suelo fue puesta por mi marido, Manuel. Él decía que una casa no son solo paredes sino el cofre donde se guardan los recuerdos. Desde que él se fue, mi herida más grande no ha sido su ausencia física, sino la soledad que dejó tras de sí, un frío que se me ha metido en los huesos. Mi único hijo Javier, venía a verme una vez por semana, pero sus visitas eran breves, casi una obligación cumplida. El verdadero abismo entre nosotros, no era la distancia en kilómetros, sino la que había creado su nueva vida. Una vida en la que yo parecía un mueble antiguo, valioso por su historia, pero ignorado en el día a día. La idea de que se mudaran conmigo fue de Ana Lucía, por supuesto. Javier me llamó una tarde, su voz sonaba lejana, como si hablara desde el otro lado de una montaña. Enseguida, ella le quitó el teléfono. Mamá, me dijo con esa dulzura estudiada, no es bueno que estés sola. La casa es muy grande, y a nosotros nos vendría bien salir de la ciudad. Cuidaremos de ti, estarás acompañada. Cada palabra era un bálsamo para mi alma sedienta de afecto. Imaginé el sonido de sus risas en el pasillo, el olor del café recién hecho por la mañana, la vida regresando a estos muros silenciosos. Dije que sí sin dudarlo, sintiendo que el universo por fin me devolvía algo del calor que me había arrebatado. Llegaron un sábado de otoño, con el cielo del color del plomo y una llovizna fina que empapaba las hortensias del jardín. La casa, acostumbrada a mis pasos lentos y al tic-tac del reloj de pared, se llenó de un bullicio casi olvidado. Cajas en el pasillo, muebles que se arrastraban, la voz de Javier dando órdenes y la de Ana Lucía, siempre melódica, decidiendo dónde poner cada cosa. Abrió las ventanas de par en par, para que entre aire nuevo, dijo, y el olor a madera vieja y a lavanda de mis armarios fue reemplazado por su perfume, una fragancia floral y persistente que se adueñó de cada rincón. Fue una invasión, pero una invasión bienvenida, la clase de desorden que anhelaba desde hacía años. Las primeras semanas fueron un sueño. Ana Lucía se levantaba temprano y me preparaba el desayuno. Me hacía guisos que yo ya no tenía ánimo para cocinar. Una tarde la encontré en el jardín, arrancando las malas hierbas con una energía que me maravilló. Estas hortensias son preciosas, mamá, solo necesitaban un poco de cariño, me dijo, y yo sentí que se refería también a mí. Javier parecía más relajado, más presente. A veces, por la noche, nos sentábamos los tres en el salón, y yo los escuchaba hablar de sus planes, sintiéndome parte de algo de nuevo. La palabra mamá, en boca de ella sonaba tan natural, que mi corazón se acostumbró a su música, olvidando que no era mi hija de sangre. Empecé a notar pequeños detalles, cosas sin importancia aparente que sin embargo dejaban un pozo de extrañeza. Una tarde mientras yo regaba los geranios del porche, Ana Lucía hablaba por teléfono en la cocina. Al verme entrar, bajó la voz hasta convertirla en un murmullo y se giró, dándome la espalda. Me sonrió al colgar, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Cosas del trabajo, se excusó. Otro día, encontré unos papeles sobre la mesa del comedor, con membretes de una inmobiliaria. Cuando le pregunté, los guardó rápidamente en una carpeta. Solo curiosidad, mamá. Esta zona es muy cotizada. Tu casa vale una fortuna. Lo dijo como un halago, pero a mí me sonó a tasación. El silencio de la casa ya no era el mismo antes, era un silencio de paz, de recuerdos. Ahora, especialmente por las noches, se había vuelto un silencio tenso, expectante. El viejo reloj de pared parecía marcar las horas con una urgencia que me inquietaba. La luz pálida que entraba por las ventanas durante el día ya no iluminaba, sino que proyectaba sombras largas y afiladas que se movían como si tuvieran vida propia. Yo seguía fingiendo que todo estaba bien, me aferraba a la imagen de la familia feliz que tanto había deseado,
pero una semilla de duda había empezado a germinar en un rincón oscuro de mi mente, una semilla regada por susurros y miradas evasivas. Una noche el viento aullaba fuera, golpeando las contraventanas como un animal enjaulado. No podía dormir. Bajé a la cocina a por un vaso de leche, y al pasar por el pasillo, escuché sus voces al otro lado de la puerta de su dormitorio. No era una conversación, era una discusión en voz baja, afilada. No lograba entender todas las palabras, solo fragmentos arrastrados por la urgencia. Escuché el nombre de Javier, pronunciado con impaciencia por ella, y luego una cifra, un número demasiado alto. Me quedé helada, con la mano en el pomo de la puerta de la cocina, sintiendo como el frío del suelo me subía por los pies. Lo que escuché a continuación fue lo que lo cambió todo. Antes de que te cuente la frase exacta que logré oír esa noche, la frase que partió mi vida en dos, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que estás a punto de descubrir puede parecer el guión de una película, pero te aseguro que es mi verdad, la verdad que tuve que desenterrar en mi propia casa. Me acerqué un poco más a la puerta, conteniendo la respiración, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. El viento amainó por un instante, y en ese breve silencio, su voz llegó clara y cortante, sin el más mínimo rastro de dulzura. Con el poder notarial firmado, dijo, ya nada puede detenernos. La sonrisa de Ana Lucía, la primera vez que me dijo, voy a cuidar de ti, suegra, tenía el brillo de las mañanas de domingo. Sostenía una taza de té humeante entre sus manos, y el calor parecía viajar desde la porcelana hasta sus palabras. Yo, sentada en el sillón que Manuel había tapizado con sus propias manos, sentí un alivio tan profundo que casi se me saltan las lágrimas. Hacía 5 años que el silencio era el único habitante de esta casa. Un compañero frío que se sentaba a la mesa conmigo y me arropaba por las noches. La promesa de compañía, de calor humano, sonaba como la respuesta a una oración que ni siquiera me había atrevido a susurrar. Acepté con una gratitud ciega, sin saber que algunas sonrisas son como las flores de plástico, bonitas de lejos, pero sin vida y sin aroma cuando te acercas. Me llamo Graciela Montoya, tengo 72 años, y esta casa de piedra, en un rincón brumoso de Asturias, es el último bastión de mi vida. Cada viga del techo, cada baldosa del suelo fue puesta por mi marido, Manuel. Él decía que una casa no son solo paredes, sino el cofre donde se guardan los recuerdos. Desde que él se fue, mi herida más grande no ha sido su ausencia física, sino la soledad que dejó tras de sí, un frío que se me ha metido en los huesos. Mi único hijo, Javier, venía a verme una vez por semana, pero sus visitas eran breves, casi una obligación cumplida. El verdadero abismo entre nosotros no era la distancia en kilómetros, sino la que había creado su nueva vida, una vida en la que yo parecía un mueble antiguo, valioso por su historia, pero ignorado en el día a día. La idea de que se mudaran conmigo fue de Ana Lucía, por supuesto. Javier me llamó una tarde, su voz sonaba lejana, como si hablara desde el otro lado de una montaña. Enseguida ella le quitó el teléfono. «Mamá», me dijo con esa dulzura estudiada, «no es bueno que estés sola. La casa es muy grande, y a nosotros nos vendría bien salir de la ciudad. Cuidaremos de ti, estarás acompañada». Cada palabra era un bálsamo para mi alma sedienta de afecto. Imaginé el sonido de sus risas en el pasillo, el olor del café recién hecho por la mañana. La vida regresando a estos muros silenciosos. Dije que sí sin dudarlo, sintiendo que el universo por fin me devolvía algo del calor que me había arrebatado. Llegaron un sábado de otoño, con el cielo del color del plomo, y una llovizna fina que empapaba las hortensias del jardín. La casa, acostumbrada a mis pasos lentos y al tic-tac del reloj de pared, se llenó de un bullicio casi olvidado. Cajas en el pasillo, muebles que se arrastraban, la voz de Javier dando órdenes, y la de Ana Lucía, siempre melódica, decidiendo dónde poner cada cosa. Abrió las ventanas de par en par, para que entre aire nuevo, dijo, y el olor a madera vieja y a lavanda de mis armarios fue reemplazado por su perfume, una fragancia floral y persistente que se adueñó de cada rincón. Fue una invasión, pero una invasión bienvenida, la clase de desorden que anhelaba desde hacía años. Las primeras semanas fueron un sueño. Ana Lucía se levantaba temprano y me preparaba el desayuno. Me hacía guisos que yo ya no tenía ánimo para cocinar. Una tarde la encontré en el jardín, arrancando las malas hierbas con una energía que me maravilló. «Estas hortensias son preciosas, mamá, solo necesitaban un poco de cariño», me dijo, y yo sentí que se refería también a mí. Javier parecía más relajado, más presente. A veces, por la noche, nos sentábamos los tres en el salón, y yo los escuchaba hablar de sus planes,
sintiéndome parte de algo de nuevo. La palabra mamá, en boca de ella sonaba tan natural, que mi corazón se acostumbró a su música, olvidando que no era mi hija de sangre. Empecé a notar pequeños detalles, cosas sin importancia aparente que, sin embargo, dejaban un pozo de extrañeza. Una tarde, mientras yo regaba los geranios del porche, Ana Lucía hablaba por teléfono en la cocina. Al verme entrar, bajó la voz hasta convertirla en un murmullo y se giró, dándome la espalda. Me sonrió al colgar, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Cosas del trabajo, se excusó. Otro día, encontré unos papeles sobre la mesa del comedor, con membretes de una inmobiliaria. Cuando le pregunté, los guardó rápidamente en una carpeta. Solo curiosidad, mamá. Esta zona es muy cotizada. Tu casa vale una fortuna. Lo dijo como un halago, pero a mí me sonó a tasación. El silencio de la casa ya no era el mismo. Antes era un silencio de paz, de recuerdos. Ahora, especialmente por las noches, se había vuelto un silencio tenso, expectante. El viejo reloj de pared parecía marcar las horas con una urgencia que me inquietaba. La luz pálida que entraba por las ventanas durante el día ya no iluminaba, sino que proyectaba sombras largas y afiladas, que se movían como si tuvieran vida propia. Yo seguía fingiendo que todo estaba bien, me aferraba a la imagen de la familia feliz que tanto había deseado, pero una semilla de duda había empezado a germinar en un rincón oscuro de mi mente, una semilla regada por susurros y miradas evasivas. Una noche, el viento aullaba fuera, golpeando las contraventanas, como un animal enjaulado. No podía dormir. Bajé a la cocina a por un vaso de leche y, al pasar por el pasillo, escuché sus voces al otro lado de la puerta de su dormitorio. No era una conversación, era una discusión en voz baja, afilada. No lograba entender todas las palabras, solo fragmentos arrastrados por la urgencia. Escuché el nombre de Javier, pronunciado con impaciencia por ella, y luego una cifra, un número demasiado alto. Me quedé helada, con la mano en el pomo de la puerta de la cocina, sintiendo cómo el frío del suelo me subía por los pies. Lo que escuché a continuación fue lo que lo cambió todo. Antes de que te cuente la frase exacta que logré oír esa noche, la frase que partió mi vida en dos, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que estás a punto de descubrir puede parecer el guión de una película, pero te aseguro que es mi verdad, la verdad que tuve que desenterrar en mi propia casa. Me acerqué un poco más a la puerta, conteniendo la respiración, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. El viento amainó por un instante, y en ese breve silencio, su voz llegó clara y cortante, sin el más mínimo rastro de dulzura. Con el poder notarial firmado, dijo, ya nada puede detenernos. Poder notarial. La palabra resonó en el pasillo oscuro, despojada de todo contexto legal y convertida en un arma. Se quedó flotando en el aire denso de la noche, mientras el viento, afuera, parecía haberse callado para escuchar. Mis pies descalzos se pegaron a las baldosas frías. Un hielo que no solo sentía en la piel, sino que me trepaba por las venas hasta anidarse en el pecho. El vaso de leche que había venido a buscar, se borró de mi mente. Mi única necesidad, en ese instante, era volver a la seguridad de mi cuarto sin hacer ruido, como un animal que se retira a su madriguera herido. Cada crujido de la madera bajo mis pies era un grito. El tic-tac del reloj de pared, que siempre me había parecido el latido tranquilo de la casa, ahora sonaba como la cuenta atrás de una bomba. Esa noche no dormí, me senté en la cama, envuelta en la colcha que Manuel y yo compramos en nuestro primer aniversario, y miré las sombras que la luna proyectaba en la pared. Eran las mismas sombras de siempre, pero yo las veía distintas, alargadas, amenazantes. La sonrisa de Ana Lucía se repetía en mi cabeza, pero ya no era la de una nuera cariñosa. Era una máscara. Cada gesto amable, cada ¿necesitas algo, mamá? Cada plato de comida caliente que me había servido, se volvía a proyectar en mi memoria con una luz nueva y terrible. Eran los actos de una obra de teatro cuyo final, ahora lo entendía, era despojarme de todo. Me sentí increíblemente estúpida. Una anciana sola y agradecida, tan hambrienta de afecto que me había tragado el veneno pensando que era miel. A la mañana siguiente el sol entró por la ventana con una alegría casi insultante. Escuché sus pasos en el pasillo y cerré los ojos, fingiendo dormir. La puerta de mi cuarto se abrió con un chirrido suave. Era ella. Sentí su presencia junto a mi cama, el olor de su perfume floral invadiendo mi espacio. «Mamá, te he traído el desayuno», susurró. Su voz era la misma melodía de siempre, pero para mí ya sonaba como el siseo de una serpiente. Abrí los ojos lentamente reuniendo cada gramo de fuerza para que mi rostro no delatara el terror y la rabia que luchaban dentro de mí. Le sonreí,
Una sonrisa que me costó más esfuerzo que levantar un saco de piedras. Gracias, hija. Qué bien huele, mentí. Cuando su mano rozó la mía al dejarme la bandeja, sentí una quemadura de hielo. Mi hijo bajó poco después. Le dio un beso a su mujer y me preguntó cómo había pasado la noche. Lo miré, a mi Javier, al niño que había acunado en mis brazos, y vi a un extraño. Un hombre feliz, ciego, que vivía en la superficie de la vida, convencido de la bondad de su esposa. «Tu madre está cada día mejor con nosotros, ¿verdad, cariño?», le dijo Ana Lucía, acariciándole el brazo. Javier asintió, orgulloso. Claro que sí. Sabía que era la mejor decisión. En ese momento comprendí mi verdadera soledad. No estaba sola porque Manuel se hubiera ido. Estaba sola, porque mi propio hijo era incapaz de ver la jaula que estaban construyendo a mi alrededor. Él no era cómplice, al menos no conscientemente. Era peor. Era la herramienta perfecta. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada comida era un interrogatorio mudo. ¿Qué llevaba ese guiso? ¿Por qué insistía tanto en que me tomara todas las pastillas que ella misma me preparaba en un pastillero semanal? Antes, su cuidado me parecía una bendición. Ahora, cada gesto era una amenaza velada. Su control era absoluto, pero tan sutil que señalarlo me haría parecer una vieja paranoica. Limpiaba la casa con una energía febril, ordenaba mis armarios, mis papeles, mis recuerdos. No lo hacía por ayudar. Lo hacía para tomar posesión, para borrar mis huellas y dejar las suyas. La casa, mi casa, olía a ella, sonaba como ella, se movía a su ritmo. Yo me sentía como un fantasma en mi propio hogar, un espectro que solo ellos decidían cuándo ver. Empecé a observar. Me convertí en una experta del disimulo. Fingía cabezadas en el sillón después de comer, para poder escuchar sus conversaciones telefónicas en voz baja desde la cocina. Simulaba tener más dolores de los habituales para quedarme en mi cuarto, con la puerta entreabierta, atenta a cualquier movimiento. Aprendí el sonido de sus pasos, el crujido exacto de la tarima cuando se acercaban a mi puerta. Mi vida se redujo a eso, a ser una espía en mi propio santuario. La mujer que fui, la Graciela que reía y cuidaba de sus hortensias, se estaba apagando. En su lugar crecía otra, una mujer silenciosa, alerta, con el miedo como único compañero. Una tarde, mientras ella estaba en el jardín, me atreví a entrar en el pequeño despacho que habían instalado en el antiguo cuarto de costura de Manuel. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué buscaba, pero necesitaba algo. Una prueba, un indicio, algo que le diera forma a la pesadilla que vivía. El escritorio estaba impecablemente ordenado. Demasiado ordenado. Fue entonces cuando la vi. Sobre una estantería, junto a unos libros de contabilidad, había una pequeña caja de madera oscura, con un cierre metálico. No era mía. Nunca la había visto antes. Sentí un impulso irrefrenable de abrirla. Mis dedos temblorosos rozaron el metal frío del cierre. Estaba cerrado con llave. Una llave que por supuesto yo no tenía. Me quedé mirando la caja, que parecía contener todos los secretos que me estaban robando la vida. En ese momento, escuché el sonido de la puerta del jardín al abrirse. Ana Lucía volvía a entrar en la casa. Salí del despacho a toda prisa, con el eco de mi propio pulso retumbando en mis oídos. La vi pasar por el pasillo, con las mejillas sonrosadas por el aire fresco y una cesta con las últimas flores de la temporada. Me sonrió. «Mira, mamá, qué bonitas», para alegrar el salón. Yo asentí, incapaz de hablar. Mi mente no estaba en las flores, estaba en esa caja de madera cerrada. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que dentro de esa caja estaba la verdad, y supe también que tenía que encontrar la manera de abrirla, aunque fuera lo último que hiciera. Pero ¿cómo? ¿Cómo luchar contra alguien que controla cada uno de tus movimientos sin que se dé cuenta de que has dejado de ser su dócil prisionera? El olor de las flores que traía en la cesta era dulce, casi empalagoso. Me recordaba al de las coronas en los funerales. Ana Lucía las depositó en un jarrón sobre la mesa del comedor, moviéndose con esa gracia estudiada que yo había confundido con bondad. «Alegran la casa, ¿verdad, mamá?», dijo, y su voz era una caricia. Yo solo pude asentir, con la garganta seca y el eco del cierre metálico de la caja resonando en mi cabeza. Volví a mi sillón, el refugio tapizado por Manuel, y me envolví en mi chal de lana como si fuera una armadura. Desde ese rincón, mi pequeño puesto de observación, la vi moverse por la casa, tarareando una melodía. Era la dueña del escenario, y yo, una simple espectadora a la que pronto bajarían el telón. La caja de madera se convirtió en una obsesión. Una astilla clavada en mi mente. Durante el día,
Me sentaba en el salón, con un libro abierto sobre el regazo cuyas páginas nunca pasaba, y mi mirada se desviaba constantemente hacia la puerta cerrada del despacho. Por la noche, daba vueltas en la cama, imaginando su contenido. ¿Estarían allí los papeles de la inmobiliaria? ¿Habría algo más? Algo que explicara la frialdad que a veces asomaba en su mirada como un témpano de hielo en un mar en calma. El miedo es un mal consejero, pero también un poderoso combustible. Me mantenía alerta, con los sentidos aguzados por la necesidad de sobrevivir. Durante casi una semana, no encontré la oportunidad. Ana Lucía parecía estar en todas partes. Si yo iba a la cocina, ella aparecía para ofrecerme un té. Si me sentaba en el porche, salía a barrer las hojas secas. Su presencia era constante, asfixiante. Un cuidado que se había convertido en vigilancia. Javier, mi hijo, seguía ajeno a todo. Llegaba del trabajo, cansado, y se dejaba envolver por la atmósfera de paz artificial que ella creaba. Veía a su mujer cuidando de su madre y sonreía, satisfecho. Esa sonrisa, que antes me llenaba de orgullo, ahora me partía el alma. Era la sonrisa de un ciego feliz al borde de un precipicio. La oportunidad llegó de la forma más inesperada, un martes por la tarde. El cielo estaba encapotado, amenazando con una de esas lluvias lentas y tristes de Asturias. Yo estaba adormilada en mi sillón cuando sonó el timbre. Ana Lucía fue a abrir con un gesto de fastidio. Era Carmen, mi vecina de toda la vida, una mujer robusta y de risa fácil que venía a traerme un trozo de bizcocho. Hacía semanas que no la veía. Ana Lucía siempre encontraba una excusa para despacharla en la puerta. Está descansando, hoy no se encuentra muy bien. Pero esta vez, Carmen, con su determinación de campesina, entró sin esperar invitación. Graciela, mujer, hay que ver lo que te esconden, exclamó con su vozarrón. Ana Lucía tuvo que tragar saliva y componer su mejor sonrisa. No podía hacerle un feo a Carmen delante de mí. La invitó a sentarse en el porche, a tomar un café, probablemente para alejarla del interior de la casa. Ahora mismo os lo preparo, dijo, dirigiéndome una mirada que era a la vez una orden y una advertencia. En cuanto las vi sentarse fuera, con la puerta de cristal de por medio, supe que era mi momento. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor de guerra en mi pecho silencioso. Con un sigilo que no creía poseer, me levanté y, en lugar de ir al baño como habría sido lo normal, me deslicé hacia su dormitorio. La puerta estaba entornada. Dentro, el olor de su perfume era aún más intenso. Todo estaba en un orden pulcro, impersonal. No sabía dónde buscar. Mis manos temblorosas abrieron el primer cajón de la mesilla de noche. Nada. El segundo. Pañuelos, una crema de manos. El tiempo corría, podía oír las risas de Carmen desde el porche. Entonces, en su joyero, una caja de nácar sobre el tocador, junto a sus pendientes y collares, vi una pequeña llave dorada. No era de ninguna puerta. Era una llave de cofre. La cogí. El metal estaba frío, como un secreto. Corrí al despacho. La llave encajó en la cerradura de la caja de madera con un clic suave y cómplice. Contuve la respiración y levanté la tapa. Dentro no había contratos de venta ni papeles de inmobiliarias. Había algo mucho peor. Una carpeta con mi nombre. Graciela Montoya. La abrí. Mis ojos no daban crédito. Eran informes médicos que yo nunca había visto. De un doctor al que no conocía, que describían un supuesto deterioro cognitivo avanzado, episodios de confusión y pérdida de memoria. Había recetas de fármacos que reconocí como sedantes potentes, selladas por la misma consulta. Ana Lucía no solo quería mi casa. Quería anularme. Quería declararme loca. Cerré la caja de golpe, con el sonido de mi mundo haciéndose añicos. Guardé la llave en el bolsillo de mi bata, y volví al salón justo cuando Ana Lucía entraba para recoger las tazas de café. Me vio de pie, en medio de la sala y por un instante su sonrisa flaqueó. Su mirada me escrutó, buscando algo fuera de lugar. ¿Está todo bien, suegra? Se ha quedado muy pálida. Solo es el tiempo, respondí, con una voz que me sorprendió por su firmeza. Esta humedad se me mete en los huesos. Creo que voy a recostarme un rato. Ella asintió, aunque sus ojos no me creyeron. Vi una chispa de sospecha en ellos, un destello fugaz que me confirmó que el tablero de juego había cambiado. Ya no era una víctima pasiva esperando el final. Ahora tenía una prueba, un arma terrible, porque demostraba que la conspiración era más profunda y cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras subía las escaleras,
Con el corazón todavía martilleando, sentí el peso de la verdad en mi bolsillo. No era el final de mi miedo, sino el principio de mi lucha. Lo que encontré en esa caja era solo el comienzo. La pequeña llave dorada pesaba en el bolsillo de mi bata como si contuviera todo el peso del mundo. Subí a mi cuarto y me senté en el borde de la cama, con la carpeta sobre mis rodillas. El olor a lavanda y a madera vieja de la habitación, que siempre me había reconfortado, ahora me asfixiaba. Leí de nuevo los informes, despacio, paladeando cada mentira. Episodios de desorientación, lagunas de memoria significativas, incapacidad para gestionar sus propios asuntos. Era el retrato de una mujer que se desvanecía, una desconocida que llevaba mi nombre. Y entonces mi mirada se detuvo en las recetas. Reconocí el nombre de uno de los fármacos. Era el que Ana Lucía disolvía en mi té de la noche, diciéndome que era, para dormir mejor, mamá, que te veo muy inquieta. El frío que sentí, no era el de la humedad de Asturias. Era un hielo que nacía en las entrañas, la certeza helada de que el plan era mucho más que un simple engaño legal. No solo querían declararme incompetente, estaban fabricando activamente las pruebas. Cada taza de té, cada pastilla que me daba con una sonrisa solícita, era un ladrillo más en el muro de mi prisión. La supuesta confusión, el cansancio que a veces me nublaba la mente por las mañanas, no eran producto de la edad. Eran los efectos de un veneno lento, administrado con la cuchara del falso cariño. La revelación fue tan brutal que me dejó sin aire. Estaba siendo drogada en mi propia casa por la mujer que llamaba hija. Esa misma tarde, cuando me trajo la bandeja con la cena, observé sus manos. Unas manos cuidadas, de uñas pintadas de un rojo discreto, que colocaban el pastillero junto a mi plato. Aquí tienes tus vitaminas, suegra. La miré a los ojos, buscando una fisura, una grieta en su máscara de bondad. No había nada. Solo una calma pulcra, imperturbable. Cogí la pastilla y el vaso de agua. La llevé a mi boca y fingí tragar, ocultándola bajo la lengua hasta que se fue. Luego la escupí en un pañuelo y la guardé en el fondo de un cajón. A partir de ese día, cada una de sus medicinas siguió el mismo camino. Mi mente, poco a poco, empezó a sentirse más clara, como una habitación de la que se retira el humo. El golpe más doloroso, sin embargo, aún estaba por llegar. Unos días después, mi hijo Javier entró en mi cuarto. Se sentó a mi lado, en el sillón de Manuel, y me tomó la mano. Su tacto, que antes era un consuelo, ahora me quemaba. Su rostro mostraba una preocupación sincera, pero era una preocupación contaminada, dirigida por la voz de ella. Mamá, empezó, con esa vacilación que precede a las malas noticias. Ana Lucía está preocupada por ti. Me dice que el otro día la llamaste Carmen, tu vecina, y que no te acordabas de que habíamos comido pescado para almorzar. Cada palabra era una puñalada. No era una pregunta, era una acusación velada. Lo miré, a mi único hijo, y por primera vez vi el abismo que nos separaba. Él no veía a su madre. Veía el personaje que Ana Lucía había creado para él, una anciana frágil, confundida, que necesitaba ser tutelada. El hilo invisible que aún me unía a él, tejido con recuerdos y amor incondicional, se tensó hasta romperse. En ese instante, la soledad fue total. No era la ausencia de Manuel, ni las paredes vacías. Era la certeza de que mi propio hijo se había convertido en un arma en mi contra, un cómplice ciego de mi aniquilación. Estoy cansada, hijo. A veces las cosas se me mezclan, respondí, bajando la mirada para que no viera la rabia y el dolor que luchaban en mis ojos. Él me apretó la mano, con una compasión que me resultó insoportable. Lo sé, mamá. Por eso estamos aquí, para cuidarte. Ana Lucía lo está organizando todo, para que no te falte de nada. Y en esa frase, Ana Lucía lo está organizando todo, escuché el eco de mi sentencia. Me di cuenta de que no podía contar con él. Para salvarme, tendría que luchar sola. Aquella conversación fue el fuego que transformó mi miedo en una determinación fría como el acero. Dejé de ser la víctima que se escondía. Me convertí en una estratega. Necesitaba salir de la casa. Romper el cerco de aislamiento que Ana Lucía había tejido a mi alrededor. Necesitaba una segunda opinión, la de mi médico de toda la vida, el doctor Aguirre, un hombre que me conocía desde que Javier era un niño y que jamás creería esas patrañas sin verme antes. Pero ¿cómo llegar hasta él si Ana Lucía controlaba cada uno de mis movimientos? El plan surgió de la desesperación. Era arriesgado, teatral, pero era lo único que tenía. Tenía que provocar una situación que requiriera una visita médica urgente, algo que ella no pudiera controlar ni posponer. Y para eso,
Necesitaba una aliada fuera de estos muros. Mi mente voló hacia Carmen, mi vecina. Su vozarrón, su manera directa de decir las cosas, su lealtad a prueba de años. Ella era mi única esperanza. Si lograba contactarla, si lograba que me sacara de aquí, aunque solo fuera por una hora, tendría una oportunidad. Esperé mi momento. Al día siguiente, Ana Lucía anunció que iría al pueblo a hacer unos recados. Tardaré un par de horas, mamá. ¿Necesitas algo? No, hija. Tú tranquila, le dije, con una docilidad ensayada. En cuanto escuché el coche alejarse por el camino de grava, corrí al teléfono del salón. Mis dedos temblaban al marcar el número de Carmen. Un número que sabía de memoria. Carmen, soy Graciela, susurré cuando descolgó. No tengo tiempo. Escúchame bien. Mañana por la mañana, a las 10, tienes que venir. Dirás que me llevas a mi cita con el doctor Aguirre. Es una revisión rutinaria. No aceptes un no por respuesta. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por la respiración agitada de mi amiga. Pude sentir su confusión, su alarma. Graciela, ¿qué pasa? Tu nuera me dijo que... No preguntes, Carmen. Por favor. Solo hazlo, la interrumpí, con una urgencia que no admitía réplica. Confía en mí. Ella debió de escuchar la verdad en mi voz, la desesperación desnuda, porque su tono cambió. De acuerdo, Graciela. Mañana a las 10 estaré en tu puerta. Y no me moveré de allí sin ti. Colgué el teléfono justo cuando el reloj de pared daba las campanadas, cada una sonando como un martillo sobre un yunque. Mi corazón latía con una fuerza que creía olvidada. Ya no había vuelta atrás. Esa noche entendí que la batalla por mi vida acababa de empezar. Estoy a punto de contarte lo que descubrí esa tarde de domingo, pero antes, si has llegado hasta aquí, suscríbete. Lo que escucharás ahora no es solo el final de un engaño, es el momento en que una vida entera cambió de rumbo. Aquel domingo la lluvia golpeaba los cristales con una insistencia melancólica. Dentro en el salón reinaba una paz artificial. El aire olía a leña quemada y al bizcocho que Ana Lucía había horneado por la mañana. Javier leía el periódico, ajeno a todo, y ella tejía una bufanda de un color grisáceo, el mismo color del cielo. El único sonido, aparte de la lluvia, era el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos que faltaban para que todo estallara. Yo, sentada en mi sillón, sentía el peso de la carpeta escondida bajo mi chal de lana. Mi corazón no latía, aleteaba como un pájaro enjaulado. Esperé a que Ana Lucía se levantara para servir el té. Sus movimientos eran fluidos, perfectos. Me tendió la taza con su sonrisa de siempre, esa que yo ya sabía que era una máscara de porcelana. Gracias, hija, dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Dejé la taza en la mesita, sin probarla. El calor de la loza no llegaba a mis manos, que estaban heladas. Mis ojos no se apartaron de mi hijo. Era a él a quien tenía que hablarle. Empecé a hablar de Manuel, de cómo había elegido él mismo la madera para las vigas del techo, de la tarde en que plantamos juntos las hortensias que ahora se ahogaban bajo la lluvia. Mi voz era un hilo de araña, frágil pero resistente, tejiendo un puente hacia un pasado que nos pertenecía solo a nosotros dos. Ana Lucía se sentó de nuevo, incómoda, con la aguja de tejer suspendida en el aire. No entendía qué estaba pasando. Javier bajó el periódico, mirándome con una mezcla de curiosidad y cariño. Entonces, con la misma calma con la que se pela una fruta, saqué la carpeta de debajo del chal. El plástico azul desentonaba terriblemente con la decoración cálida del salón. La deslicé sobre la mesa de centro, produciendo un sonido suave que en el silencio de la sala retumbó como un trueno. No miré a Ana Lucía. Mis ojos seguían fijos en los de mi hijo. Hijo, explícame esto, le dije, con una tristeza que me ahogaba. Porque tu padre me enseñó a firmar mi nombre, pero no a firmar mi sentencia de muerte. El rostro de Javier se transformó. La confusión dio paso a la alarma. Ana Lucía se levantó de un salto, su calma rota en 1000 pedazos. Mamá, por favor. ¿Qué haces? Son solo unos papeles para ayudarte con los trámites del banco. Estás confundida, dijo, con la voz un poco más aguda de lo normal, intentando arrebatar la carpeta. Pero yo puse mi mano sobre ella, una mano vieja y arrugada, pero con el peso de toda una vida. No, Ana Lucía, no estoy confundida, ya no. Javier abrió la carpeta. Sus ojos, los mismos ojos de su padre, recorrieron las líneas de los informes médicos falsos, las recetas de sedantes, el poder notarial que le entregaba todo a su mujer. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejando una palidez cerúlea. Levantó la vista, mirándome a mí, luego a su esposa.
Vio la verdad en mi mirada serena y rota, y vio el pánico desnudo en la de ella. El mundo de mi hijo, su mundo perfecto y ordenado, se derrumbó en ese instante de silencio atronador. Y esto no es todo, Javier, continué, mi voz ahora un susurro que cortaba el aire. Pregúntale por qué ya no me visita Carmen. Pregúntale por los polvos que disuelve en mi té cada noche, para que duerma, para que me confunda, para que el médico que nunca me ha visto pueda firmar estos papeles. Me prometió que iba a cuidar de mí, y lo ha hecho. Ha cuidado de que me apague poco a poco, en silencio, como una vela en una habitación sin aire. Ana Lucía intentó hablar, balbucear una defensa, una acusación. Está delirando, Javier, te lo dije. La edad. Pero su voz se quebró. Ya no había nadie que la escuchara. Javier había dejado caer los papeles sobre la alfombra. Estaban esparcidos a sus pies como las hojas muertas de un otoño repentino. No la miraba a ella. Me miraba a mí, y en sus ojos vi el horror de un hombre que se da cuenta de que ha estado viviendo en una casa construida con mentiras, y que él mismo ha sido el guardián ciego de la puerta. Se levantó, no con rabia, sino con el movimiento lento y pesado de un hombre que ha envejecido 10 años en 10 segundos, no dijo una palabra. Simplemente se quedó de pie, en medio de los restos de su vida, con la lluvia golpeando los cristales como un aplauso fúnebre. En ese momento, yo no sentí victoria. Sentí un vacío inmenso. Había recuperado mi casa, mi nombre, mi dignidad. Pero había perdido para siempre la imagen del hijo feliz que creía tener. El silencio que cayó después no era de paz. Era el sonido de un mundo que se había roto para siempre. La lluvia siguió golpeando los cristales durante horas, como si quisiera lavar la casa por dentro y por fuera. Ana Lucía no dijo una palabra más. Recogió los papeles del suelo con una frialdad mecánica. Los metió en la carpeta y la dejó sobre la mesa. Su rostro era una máscara de yeso, sin una sola grieta de emoción. Se dio la vuelta y, sin mirarnos, subió las escaleras. Escuchamos el sonido de los cajones al abrirse y cerrarse. Un ruido seco y definitivo. No hubo gritos, ni lágrimas ni súplicas, solo el sonido metódico de una vida siendo empaquetada. Javier se quedó de pie en medio del salón, como una estatua de sal. No se movió ni cuando ella bajó con una pequeña maleta en la mano. Pasó a su lado sin rozarlo, abrió la puerta principal y se fue. El portazo fue ahogado por el sonido de la tormenta, pero el silencio que dejó detrás fue ensordecedor. Un vacío que se tragó el aire. Mi hijo se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Su cuerpo se sacudía en sollozos silenciosos, espasmos de un dolor demasiado profundo para tener voz. Yo no me acerqué. Sabía que cualquier consuelo en ese momento sonaría a reproche. Había ganado, sí, pero el precio era la ruina de mi hijo, y esa era una victoria con sabor a ceniza. Los días que siguieron fueron un largo purgatorio. Javier se movía por la casa como un fantasma. Apenas comía, apenas hablaba. La culpa era una niebla densa que lo envolvía, separándolo de mí, de todo. Intentaba mirarme a los ojos, pero su mirada se desviaba siempre hacia el suelo, hacia sus manos, hacia cualquier punto del espacio que no contuviera el reflejo de su ceguera. Una noche, se sentó al borde de mi cama, mientras yo fingía dormir. «Perdón, mamá», susurró a la oscuridad. «Perdón». La palabra, tan esperada, me llegó rota, insuficiente. No había nada que perdonar, porque el perdón implicaba una ofensa, y él no había sido un verdugo, sino un arma. Una herramienta ciega en manos más hábiles. Carmen vino a verme a la mañana siguiente de la tormenta. Entró en la cocina sin llamar como siempre, y me encontró lavando una taza que ya estaba limpia. Me miró la casa en silencio, y lo supo todo. No hizo preguntas, simplemente me abrazó, y en el calor de su abrazo robusto y real, me permití derrumbarme por primera vez. Lloré por Manuel, por la soledad, por la traición, pero sobre todo, lloré por mi hijo, perdido en un laberinto de vergüenza del que yo no podía rescatarlo. Carmen me preparó una tila y se sentó conmigo. Su presencia era un ancla en medio del naufragio. El tiempo pone a cada uno en su sitio, Graciela, me dijo. A los malos lejos, y a los buenos donde deben estar. Una semana después Javier hizo su maleta. Era una maleta mucho más grande que la de ella. «¿No puedo quedarme aquí, mamá?», me dijo, esta vez mirándome a los ojos. Sus ojos estaban enrojecidos, viejos. Cada rincón de esta casa me grita lo imbécil que he sido. Necesito irme. Necesito pensar. Necesito encontrar la manera de volver a ser tu hijo. Asentí, porque entendí que su exilio era su única penitencia posible. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse se giró y me dijo,
Ella nunca te quiso, mamá. Pero yo sí. Y ese es mi castigo, saber que mi amor no fue suficiente para protegerte. Cuando su coche desapareció por el camino, la casa volvió a ser mía. El silencio regresó, pero era un silencio distinto. Ya no era el silencio expectante y tenso de los últimos meses, ni la soledad dolorosa de los primeros años de viudez. Era una calma ganada a pulso, una paz serena y un poco triste, como el paisaje después de una batalla. Abrí todas las ventanas a pesar del frío, para que el aire de la montaña se llevara los últimos restos de su perfume, de sus mentiras. El olor a lavanda de mis armarios y a madera húmeda volvió a ser el único aroma de mi hogar. Recuperé mis rutinas, mis pequeños rituales. Volví a cuidar de mis hortensias, a sentarme en el porche con un libro, a escuchar el tic-tac familiar del reloj de pared. Ya no sonaba como una cuenta atrás, sino como el latido tranquilo y constante de un corazón que, a pesar de las heridas, seguía funcionando. Los vecinos volvieron a llamar a mi puerta, y sus visitas ya no eran interceptadas por sonrisas falsas. La vida, poco a poco, retomó su cauce, como un río que encuentra su camino después de una crecida. Los años pasaron. Javier me llamaba cada domingo. Nuestras conversaciones al principio eran torpes, llenas de silencios, pero con el tiempo fueron sanando, tejiendo un nuevo hilo entre nosotros, más frágil pero más sincero. Nunca volvimos a hablar de Ana Lucía. Su nombre se convirtió en un fantasma sin tumba, una ausencia que definía nuestro presente. La casa volvió a ser mi refugio, el cofre de mis recuerdos con Manuel, intactos y puros. Pero aprendí que las paredes más seguras no son las de piedra, sino las que se construyen por dentro, con la argamasa de la dignidad, y esas, una vez que se quiebran, nunca vuelven a ser exactamente iguales. Mi historia no se quedó entre estas paredes de piedra. Se filtró, como la humedad de la lluvia, y regó la tierra seca de otras vidas. Carmen, mi vecina, se convirtió en mi guardiana y en la de otras mujeres solas del pueblo. Ahora, cuando me trae un trozo de bizcocho, sus ojos no solo me ven a mí. En su mirada hay una vigilancia nueva, una promesa silenciosa. Me cuenta que visita más a menudo a doña Elvira, la viuda del molinero, y que se asegura de que sus sobrinos no le hagan firmar papeles, para ayudarla. Mi dolor se transformó en una pequeña luz de advertencia para nuestra comunidad, un faro diminuto en una costa a menudo olvidada. El pueblo tiene su propia forma de justicia, una que no necesita juzgados ni sentencias. Es una justicia hecha de silencios y de miradas. El nombre de Ana Lucía se evaporó de las conversaciones. Si alguien lo mencionaba por error, se formaba un vacío incómodo, un silencio espeso que obligaba a cambiar de tema. La gente empezó a saludarme de otra manera. Ya no era la pobre viuda que inspiraba lástima, sino la mujer que había defendido su hogar. En sus buenos días había un matiz de respeto, un reconocimiento a una batalla que, sin saberlo, había librado por todas ellas. Me devolvieron la dignidad que otros intentaron robarme. El legado más complejo y doloroso es el que dejé en mi hijo. En cada una de sus llamadas de domingo, escucho a un hombre nuevo. Su voz ya no tiene esa prisa de ciudad, esa distancia que tanto me hería. Ahora es una voz que sabe escuchar. Hace unos meses me confesó que se había hecho voluntario en una residencia de ancianos. Les escucho, mamá, me dijo. Escucho sus historias para que no se las lleve el viento, para que nadie piense que sus vidas caben en una carpeta. En su penitencia, Javier encontró su redención, aprendiendo a cuidar de otros de la manera en que no supo cuidar de mí. A veces, por la tarde, cuando la luz entra por la ventana del salón, y dibuja formas doradas en el suelo de madera, pienso en la naturaleza de la verdad. He aprendido que no es un relámpago que ciega y destruye, sino esta luz mansa que, poco a poco, lo va revelando todo sin hacer ruido. La mentira es un vendaval que arranca las hojas y quiebra las ramas, pero la verdad son las raíces profundas de un árbol viejo. Pueden pisotear la tierra, pueden talar el tronco, pero las raíces permanecen, esperando pacientemente la primavera para volver a brotar. Y siempre brotan. Miro a mi alrededor, al sillón que Manuel tapizó con sus propias manos, a la estantería que construyó para mis libros, y entiendo lo que es la dignidad. No es orgullo ni es terquedad. Es la viga maestra que sostiene el techo cuando todo lo demás se tambalea. Es la certeza de saber quién eres, incluso cuando intentan convencerte de que eres otra persona. Es el respeto por tu propia historia. Ana Lucía quería la casa, pero nunca entendió que estas paredes no son solo piedra y madera. Son el eco de una vida vivida con amor y con honradez. Eso es algo que no se puede comprar ni vender. El amor a veces necesita romperse para poder sanar. El amor ciego de mi hijo por su mujer casi me destruye,
pero el amor que estamos reconstruyendo ahora, a través del teléfono, es un amor con los ojos abiertos. Está hecho de silencios compartidos, de perdones susurrados, y de la aceptación de que somos imperfectos. Ya no es el amor idealizado de un hijo por su madre, sino el afecto real entre dos adultos que han sobrevivido a un naufragio, y que, desde orillas distintas, aprenden a tender puentes de nuevo. Es un amor más triste quizás, pero infinitamente más fuerte. Hace unas semanas, en una de esas tardes de lluvia lenta que invitan a revolver el pasado, decidí ordenar el pequeño taller de Manuel. El aire todavía olía a serrín, a trementina y a su paciencia. En un rincón, cubierta por una lona polvorienta, encontré una pequeña caja de madera de castaño que él mismo había tallado. No recordaba haberla visto nunca. El tacto de la madera pulida era suave, cálido, como si aún conservara una pizca del calor de sus manos. La abrí sin saber qué esperaba encontrar, quizás alguna herramienta especial, algún boceto olvidado. Dentro no había herramientas, sino un pequeño tesoro de su vida secreta. Unas cuantas fotografías en blanco y negro de su juventud, una pluma estilográfica y una pequeña grabadora de bolsillo, de esas que funcionaban con cintas de casete. Solo había una cinta dentro. En la etiqueta, escrita con su caligrafía elegante y precisa, una sola frase: para Graciela. Escuchar en un día de lluvia. Mi corazón dio un vuelco. El sonido de la lluvia contra el tejado del taller se convirtió en la banda sonora de un momento suspendido en el tiempo. Con manos temblorosas, busqué unas pilas en un cajón y la puse en marcha. El siseo de la cinta llenó el silencio, y entonces, escuché su voz, clara, profunda, como si estuviera a mi lado. No era una declaración de amor, ni una despedida, era él, simplemente hablando consigo mismo mientras trabajaba. Hablaba de la madera, de cómo cada nudo y cada veta contaban una historia. Y en un momento, dijo algo que sentí como un mensaje enviado a través de los años. Las casas guardan la memoria de todo lo que han vivido. Hay que aprender a escuchar sus silencios, porque en ellos habla la verdad. Su voz se apagó, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire del taller, mezclándose con el olor a madera y a lluvia. La verdad, siempre había estado aquí, en el crujido de un escalón, en la solidez de una viga, en el silencio de estas habitaciones. No necesitaba ser gritada, solo necesitaba que alguien, finalmente, se detuviera a escucharla, porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar. Soy Graciela Montoya, y esta fue mi historia.